La relación entre librero y lector se ha perdido un poco debido a las librerías en línea y a los nuevos dispositivos de lectura. Es por eso que en este episodio entrevistamos a Manuel Rodas, propietario de la librería El Sótano, para ahondar sobre la intrínseca relación entre esta profesión, la literatura, los autores y las editoriales. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos a este episodio de Charlas Literarias. Como siempre, los saluda Javier Martínez. En esta ocasión tengo el honor de contar con nosotros acá a Manuel Rodas, editor de la editorial Sion o Sion Editorial, y también librero en la librería El Sótano. Manuel es una persona con amplia experiencia en la gestión cultural también, ya que es el creador y organizador de la feria anual del libro en Quetzaltenango, en Xela, ¿verdad? Phil Xela. Y quisimos entablar esta conversación con Manuel precisamente para abordar el tema que hoy nos trae acá, que es el impacto de las librerías en la literatura en general. Manuel, muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Hola Javier, pues bueno, gracias por la invitación a este espacio importante siempre de difusión, ¿no? Actualizándonos a las nuevas formas de comunicación como lo son ahora los podcasts. Recuerdo que antes eran entrevistas en la radio, ¿no? Pero ahora es un poco más fácil también el acceder a más escuchas en esta plataforma, porque lo puedes escuchar con intervalos, ¿no? Como si tienes otra cosa que hacer, pues puedes pausarlo y regresar otro día a escucharlo, o si necesitas información, regresar a ella. Y algo que no pasaba en las radios, ¿verdad? Solo si lo grababas en un cassette, pero era muy difícil hacer eso también. Totalmente, yo recuerdo algunos programas en vivo que me gustaban mucho, que decía yo, ojalá lo pudiera repetir, pero no se podía, ¿verdad? Y además también, que es bueno, es uno de los temas que nos interesa a vos y a mí, este tipo de programas, pues la verdad es que era difícil encontrar una radio interesada en proveer el tiempo, el equipo, el espacio de difusión, y cosa que ahora la tecnología pues nos ha permitido acceder y difundirlo a nivel mundial, ¿verdad? Ahora la dificultad es que lo oigan, no lograr crearlo, sino lograr que lo oigan, pero bueno, muy bien. Exacto. Bueno, pues Manuel, yo te había compartido algunas preguntas que quisiera que comencemos a discutir. La primera y más clara, que es el título de este episodio, es ¿cómo crees que influye una librería como una institución en el lector? Para introducir un poquito la pregunta, por ejemplo, aquí en la capital, para los amigos que no lo sepan, Manuel está en Quetzaltenango, ¿verdad? Que es un departamento de Guatemala. Acá en la capital son contadas las librerías con los dedos de la mano, tal vez 2 o 3 que imponen moda. No quiero decir que sean las únicas que existen, sino que las que imponen moda, las que la gente sigue, las que dicen este libro hay que leerlo, ¿verdad? Y eso sí lo he notado yo bastante, ¿verdad? Entonces contame, ¿cuál es tu impresión acerca de la importancia de las librerías en la literatura? Bien, sí, creo que también para aclarar un poco el panorama, a la pregunta justamente hace mención como institución, ¿no? Que justamente como institución hace este factor de imponer modas, de decidir algunas lecturas, ¿no? Como solo estos libros se lee. Más bien yo creería que la librería debería ser un agente cultural, ¿no? En la sociedad, pero justamente como respondiendo a la pregunta, tanto de manera positiva como negativa, las librerías juegan un papel importante en la sociedad, influyen en muchas cosas, ¿no? Podemos ver que hay librerías que se dedican solo a difundir textos de derecha, por ejemplo, y entonces hay como esta parte de la sociedad creyendo que toda esta historia existe, y hay librerías que se dedican más a publicar o a vender libros de historia contadas desde otro sentido, en el que ya miramos un panorama diferente, autores diferentes,
hay librerías que no se prestan a la censura, por ejemplo, ¿no? Hace poco tuvimos un caso lamentable en Guatemala de censura antes de la Filgua. Pues esto también influye mucho, porque entonces dejamos de conocer lo que está pasando en nuestras realidades, en nuestros contextos, y yo creo que si los libros se hicieron fue para justamente difundir el pensamiento. Entonces, como te digo, hay, pues juegan los dos bandos, ¿no? De manera positiva, de manera negativa. Sin embargo, actualmente con las nuevas generaciones creo que son más influenciables en todos los sentidos, ¿no? Miramos que un video de TikTok es viral en esta semana y todos lo quieren hacer, todos usan esta palabra. Por ejemplo, yo tengo en la mente todos los días el TikTok de mi primera chamba, por ejemplo, y justamente es como influyen en librerías, por ejemplo, imponen modas como decir el mes de Harry Potter, por ejemplo, el mes del Señor de los Anillos, y entonces toda la gente va disfrazada, compra estos libros, hay conversatorios de esta clase, incluso venden hasta cerveza que venden en Harry Potter. Todas estas influencias se generan también a través de todo lo que es el mercadeo, ¿no? Lo que es el marketing, porque lo que nosotros miramos es lo que consumimos, ¿no? Es más fácil así para vender que de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que es respetable, por supuesto, porque también, como decís, es una institución, es una empresa también, ¿no? Es una industria de la cual también se tiene que mantener de alguna forma, que en este caso es económica, pues es válido. Sin embargo, creo que también hay que ser cuidadosos de qué es lo que se promueve, ¿no? Por ejemplo, no promover, para mí al menos, es libros que van en contra de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O que vulneren muchas de las situaciones que nos han socavado como país, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas también hay que cuidarlas. Sin embargo, este es el criterio de cada una de las librerías. Entonces yo creo que una librería para el sector que lee es una gran influencia, ¿no? Influye mucho porque es como nuestra segunda casa y es la que estamos esperando para ver qué es lo que trae, qué es lo que va a recomendar, qué es lo qué evento tiene para poder asistir a él, que es como lo que pasa con cualquier equipo de fútbol, ¿no? A los que nos gusta el fútbol, nos influye mucho los pilares que forman o formaron el equipo, ¿no? Digamos, yo le voy al Barcelona y me identifico mucho con muchas de las cosas que ellos manejan como pilares de formación, y mucha gente se va a identificar con otros equipos de la misma manera que yo, ¿no? Y entonces, justamente para los seguidores de ciertos sectores, nos influye mucho estas casas que nosotros elegimos, ¿no? Entonces, solo hay que tener cuidado de ver lo positivo y lo negativo de cada una de ellas. Claro. Dijiste algo interesante, que hay libros que pueden, bueno, muchas cosas interesantes, pues, pero algo que me quedó resonando en la cabeza, que hay algunos libros que pudieran ir en contra de, o que vulneran, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra democracia, o que difunden ideas negativas. Y eso me lleva, por ejemplo, me hizo recordar mucho, yo doy clases de traducción y a veces llega, por ejemplo, el tema de la ética, como por ejemplo, Mi lucha, de Adolfo Hitler, ¿verdad? No sé allá en Shela, pero acá, cuando se hacen ferias para los libros, siempre me llama la atención que de 30 librerías, 20 tienen Mi lucha, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué hablo de la traducción? Porque se plantea muchas veces ahí, ¿qué pasa si como traductor me contratan para traducir Mi lucha de Hitler? Y entonces la solución que al final se llega en las teorías es, lo traduzco siempre y cuando no sea para convencer a una persona acerca de la superioridad aria, sino para dar un contexto y entender cómo era la realidad de aquella época, historia, ¿verdad? La histórica, y entonces que no se repita, ¿verdad? Entender cómo era. Entonces, mi punto acá es, ¿cómo podría ser o cómo funciona en tu caso y en el sótano la selección de textos que haces? ¿Qué libros sí, o tal vez más fácil, qué libros no elegirías y bajo qué criterio? Sí, justamente, yo creo que hay parámetros para nosotros de cajón que, al menos lo que te decía, ¿no? Que no vulneren los derechos fundamentales del ser humano, libros que no fomenten la discriminación, el racismo, la división de géneros, todos estos temas que creemos que es irracional, ¿no? Entonces, por ejemplo, que decís de Hitler, pues yo creo que primero muchos lectores, creería yo, lo leen por morbo, ¿no? Porque es un personaje súper famoso de la historia del mundo, y pues solo
a veces quieren conocer qué pasó, ¿no? Con él, porque a veces también te venden la idea de que de repente cuentan ahí si murió o no murió, pero eso es uno de los mitos más grandes que existe. Sin embargo, también a veces, como proyecto pequeño que somos como con el sótano, tenemos esta selección de textos que nosotros creemos que la gente debería de leer, que ahí va mucho también el ego, ¿no? ¿Qué derecho tenemos nosotros de decidir por la gente, ¿no? Sin embargo, creeríamos que son libros que pueden ser fundamentales para las personas. Entonces seleccionamos los libros creyendo, primero, desde nuestro punto de vista, ¿no? Que es muy subjetivo, muy poco objetivo, más subjetivo que objetivo, los textos que queremos difundir. Siempre, como te digo, de que no vengan con estos temas raciales, de discriminación, en apoyo a sectores ultraviolentos, por ejemplo, ¿no? O sea, un manual del Ku Klux Klan no lo venderíamos nosotros, pues. Tampoco venderíamos la Biblia porque no es nuestro sector, no es que sea mala o que sea buena, solo son libros que no creemos que sean lecturas adecuadas para nuestro público objetivo. Gracias. Y de ahí viene otra pregunta que creo que está íntimamente ligada a esta. ¿Cómo influyen las librerías o los libreros, en este caso, en los lectores? Te pongo un caso personal. Yo vivo en un área de la zona 1 que antes, todavía un poco, pero antes, era muy famosa por la gran cantidad de librerías de libros usados que habían por acá. Estaba la librería El Tecolote, recuerdo muy bien, ahí en la 13 calle y 9ª avenida. Estamos a 2 cuadras. No recuerdo cómo se llamaba el librero de esta librería, pero que estaba en una esquina. Yo me acuerdo que uno llegaba y era un señor muy amigable, muy amable, platicaba con uno, te recomendaba libros y creo que podría decirse que incluso de alguna manera me guió en esta lectura, y es algo que en un proceso de lectura más bien, y es algo que he notado no solo en mí, también se me acaba de olvidar su nombre, lo iba a mencionar, Julio Serrano. Recuerdo que hace un recorrido anual precisamente entre todas estas librerías de viejo de la zona 1, y alguna vez lo escuché hablar que él tenía una relación relativamente similar con algún librero, no sé si era el mismo, creo que no, creo que era uno que estaba más abajo por el Parque Colón, que también es famoso. Entonces, ya en tu experiencia diaria, ¿cómo es esa relación entre vos con tus clientes? O hasta dónde puede llegar, hasta dónde puedes influenciar o si querés hacerlo, en un lector. Va a depender mucho del lector, ¿no? O de la lectora, de hasta dónde te permita a vos como librero que intervenás en la decisión de comprar un libro. Muchas personas, o su gran mayoría, ya van como destinadas a ciertos títulos, ya van como con la mirada fija hacia ciertos títulos que le han interesado por X o Y razón, y entonces ahí casi no hay mucha manera de influir como en decirle es muy bueno o es muy malo, sino básicamente solo aceptar que ellos ya estaban interesados en ese libro. Si bien hay otro poco sector que viene como con la mente en blanco, buscando justamente esas recomendaciones, ¿no?, de libros, es donde justamente influencias, creo yo, en el 80%, el 90%, porque prácticamente es como la tabula rasa, ¿no? Está en blanco, y ahí pues vos decirle, mire este libro, y convencerlo hasta que se lo lleva, y ya es riesgo de él si le gusta o no, pero también vas conociendo a tus clientes. El sótano tiene una clientela muy pequeña, pero que es muy fiel y que hemos ido trabajándola con base a eso, de saber los gustos. Entonces, por ejemplo, cuando nos vienen libros nuevos de ciertos temas, yo ya sé a quién ofrecérselos antes de ponerlos a la venta, porque estas personas, estos temas son los que les han interesado, ¿no? Justamente hay una influencia ahí también, ¿no?, de indagar en cómo es la lectura de esta persona, qué tema le gusta. Tenemos uno de los clientes más fieles que él viene a comprar solo temas de sociología, por ejemplo. Entonces a él, cuando viene el libro de sociología, es la primera que se los ofrecemos, porque siempre nos ha pedido como esos libros, ¿no? Como cuando vengan, por favor, me llaman y todo. Y bien, pues cuando pasa esto, pues justamente viene a comprarlos, o a veces ya los tiene o no le interesa, pero la mayoría de veces él los ha aceptado. Ha habido temas nuevos que él ha decidido indagar justamente porque le hemos recomendado, le hemos hablado de que ese tema es importante, etcétera, y los ha comprado.
luego, como te digo, cuando vienen clientes en blanco, como decir, bueno, necesito un libro para regalar, ¿no? Entonces le preguntas justamente qué más o menos le gusta a la otra persona, ¿no? Porque también no puede regalar un libro de, no sé, qué sé yo, de Dostoyevsky cuando a la persona le gusta leer nada más poesía romántica, ¿no? Entonces, esto influye mucho. Hace poco vinieron a comprar un regalo y justamente fue eso, que la persona me dijo, mire, la persona a la que le voy a regalar esto está algo cursi, le gusta lo romántico, etcétera. Entonces le dije, pero un poemario de amor cursi está bien, no es malo, este le puede gustar entonces, y justamente se lo llevó. No le iba a recomendar, por ejemplo, El tiempo principia en Xibalbá de Luis de León, porque no iba acorde a lo que él estaba buscando o un poco a la personalidad de la otra persona. Pero, por ejemplo, mencionando El tiempo principia en Xibalbá, yo recomiendo demasiado, es uno de los libros que más se ha vendido en la editorial, porque es uno de mis libros favoritos, es uno de los libros que más he estudiado junto con Luis, que es mi compañero librero, y es justo el libro con el que más hablamos con extranjeros, ¿no? Cuando quieren conocer un poco de Guatemala, cuando quieren conocer autores de Guatemala, le explicamos todo el contexto del libro, pero también explicamos que es muy complejo entenderlo, ¿no? Que también se pueden arriesgar a no entenderlo, y ya es la decisión de ellos, que es el otro 10% que queda, es llevárselo o no, ¿verdad? Pero creo que sí hay una fuerte influencia más con este sector de lectores que va como a veces a indagar una nueva lectura, que con otro grupo que ya va enfocado. Por ejemplo, yo me considero un lector que voy enfocado a cierto tipo de libros. Entonces ya casi no pregunto con los libreros, porque ya voy decidido a una compra, ¿no? Pero hay otro sector, como te digo, que es también válido, que es el que va como buscando recomendaciones o buscando ciertos libros, y si no los encuentras, pues van preguntando como que otros le puede recomendar que sean similares, y pues ahí también es el trabajo de uno, ¿no? Saber más o menos de qué trata el libro que él buscaba y recomendarle uno que se acople a las necesidades que tiene él. Entonces yo creo que sí hay mucha influencia con este tipo de lectores, más que con el otro que te decía, que va decidido. Ok, creo que dijiste algo importante también en esta ocasión, o algo que me llevó a reflexionar. Esa relación entre librero-lector, ¿verdad? Que creo que es algo más personal, es algo más de conocerse, como bien decías, y es algo que lamentablemente está perdiéndose precisamente con todas estas librerías que han salido ahora, al menos es relativamente nuevo en Guatemala, que son en línea, ¿verdad? Que solo te dan los libros en línea, con suerte tienen un punto de entrega, si no, pues se envían únicamente por correo, y veo que están en auge. Por lo menos conozco unas 3 o 4 que trabajan así, e incluso no quieren que uno llegue. Me pasó hace poco, ¿verdad? Quería comprar un libro y les preguntaba dónde estaban y no me querían decir, y que solamente mandándolo por mensajería. Entonces es algo que definitivamente se está perdiendo, ¿verdad? Pero que tal vez valga la pena recuperar, porque pues tampoco es comida rápida, ¿verdad? Tampoco es quiero un Big Mac o quiero otra cosa, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta creo que tiene un poco de relación con lo anterior, como todas. ¿Qué relación existe entre una librería y una editorial aquí en Guatemala? Tanto en el sentido de tu caso, que es privilegiado para poderle preguntar esto, ya que dirigís una editorial y al mismo tiempo tenés una librería, ¿cuál es la relación simbiótica ahí? Pero al mismo tiempo, ¿cómo, como librero, cómo llegás a esas otras editoriales que hay en Guatemala? Bueno, yo creo que, como puedo decir, esta respuesta va a ser muy poco objetiva, porque tengo la experiencia de tener una editorial y a la vez una librería. Entonces conozco las dificultades de las editoriales independientes de poder colocar libros en librerías más grandes, ¿no? Por las industrias más grandes, incluso en estas nuevas librerías que son en línea, ¿no? Que tienen otro tipo de catálogo. Y pues la idea justamente de la librería era esto, de poder tener un espacio para las editoriales independientes en Guatemala, para apoyarlos en su canal de difusión, ¿no? Muchas veces nos quedamos cortos en nuestros canales de difusión, en redes sociales, en presentaciones, pero hasta ahí queda. Y creo yo que también cuando es posible, y justamente regresando a la pregunta anterior, influir en el lector que pueda comprar algo nacional, pues es una ayuda mucho más grande de la que le damos a cualquier otra editorial ya
establecida, como el Fondo de Cultura Económica, nada que se vende por sí sola. Entonces, yo creo que... Disculpa, ahí por la moto. Yo creo que hay una gran... como un gran enlace entre esto, ¿no? Justamente Catafixia también abre su librería en Guate, que es una editorial también independiente, ¿no? Y que también apoya a las demás editoriales independientes con ese sentido, ¿no? De decir, bueno, si no hay un espacio, hay que crearlo, que es justamente lo que a veces alegamos, ¿no? Como decir, bueno, quisiera tener tal cosa, quisiera que hubiera un bar donde solo pusiera música tal, quisiera tener un restaurante donde solo vendieran esta comida, y bueno, si están nuestras posibilidades ponerlo, pues enhorabuena, ¿no? Porque entonces estamos ayudando también a un sector que lo necesita, y en este caso, pues la librería funge este papel de apoyo como canal de difusión a las editoriales independientes de Guatemala. Pues que es lo más lo local, pero por ejemplo también ya tenemos libros de El Salvador con 2 editoriales también independientes, 3, perdón, a las cuales apoyamos en este sentido de la difusión acá en Guatemala, porque también imagínate tener que pagar impuestos, y esto pues es esto, ¿no? Pagar impuestos para que lo puedan vender en una librería ya muy grande, prácticamente le perdés un poco de ganancia a tus libros. Entonces al menos pasarlos en tu maleta de viaje, pues ayudas un poco a estas editoriales que están creciendo, que no tienen estos recursos para pagar todo este impuesto de aduanas, y pues también estas editoriales nos ayudan a nosotros a difundir nuestra obra en los demás países, ¿no? Entonces yo creo que las librerías en general, por ejemplo, a mí la primera librería que me abrió las puertas en Ciudad de Guatemala fue Casa del Libro de Chito, que es una de las librerías más importantes de ahí de la zona 1, ¿no? Uh-huh. Que era eso, que también él buscaba que literatura más contemporánea, ¿no? En las editoriales independientes, y que ha funcionado muy bien. A mí me ha funcionado muy bien, la editorial se ha dado a conocer bastante bien en la Casa del Libro, justamente por eso, por apostarle a darles espacios a editoriales independientes. Sí, me parece que diste justo en el clavo, porque en esto de ser editores, precisamente, uno no solo tiene que aprender a ser corrector, diagramador, sino también vendedor, y no solo aprender a hacerlo, sino crear los canales, como decías vos, de distribución y el pago de impuestos, llevar la contabilidad, y es que es todo esto, ¿verdad? Va todo junto al final. No hay como una empresa que uno pueda decir... bueno, ya saqué mis libros, voy a contratar a fulanito tal para que me lleve los libros a todas las librerías del mundo, y lo que estás haciendo me parece muy importante, ya no solamente Guatemala, sino lograr dar ese paso a otros países de Latinoamérica, que es pues sumamente difícil, ¿verdad? Si es de por sí difícil solo en Guatemala, ya estar distribuyendo de y para otros países, pues ya pues es un mérito muy aparte, ¿verdad? Y la otra pregunta del millón: ¿cuál es la relación entre las librerías y los escritores, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, en una librería, que no voy a decir el nombre acá, pero que es la más grande aquí de Guatemala, y hay como que una corte, ¿verdad? Todo el tiempo alrededor del dueño, queriéndole platicar, queriéndole hacer... como para esperar poder tener un espacio en su librería, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de relación, pero no creo que sean todas, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido, relación librería-autor? Bueno, he tenido la ventaja de conocer a bastantes escritores, tanto de mi generación como otras generaciones que ya han estado publicando, pero también he conocido a escritores independientes que no han sido mis amigos, que han estado publicando ya de manera propia, ¿no? Autopublicación, y es lo que a veces se le dificulta a ellos, ¿no? O sea, la editorial a veces te respalda en este sentido de los canales de difusión o de distribución de los que hablábamos, pero los escritores independientes la tienen mucho más difícil, ¿no? Porque ellos tienen que ir gestionando sus espacios, etcétera. Entonces yo creo que ahora, con estas posibilidades de tener una librería, ha habido un acercamiento muy de respeto en ambas partes, de tanto preguntarle a ellos si quieren que los libros estén acá, o de ellos preguntándome si pueden poner los libros acá. Siempre ha sido una relación de respeto, te digo, porque no hay un interés más allá de difundir, y obviamente también lo económico, porque se tiene que sostener la librería, el alquiler, etcétera, pero también
buscando la forma en que los dos podamos ganar, no pidiendo un margen demasiado grande, ni tampoco ellos piden tampoco nos dan un margen demasiado pequeño, sino llegar a un acuerdo en el cual los dos podamos beneficiarnos, y siempre ha sido una relación, como te digo, de respeto, sin esto que hablabas, este ejemplo que ponía, sin una corte que me persigue para poder publicarlos, o perdón, para poder vender los libros de ellos acá, o de otros editoriales, sino más bien ha sido invitación o han sido preguntas que nos han hecho sobre el espacio y cómo funciona, y hay gente, que no te digo que todas, porque pues hay personas que no les conviene, que prefieren ver de otra forma de difundir sus libros, y me dicen, fíjese que no queremos venderlos ahí, pues no hay ningún problema, se acepta, ¿no? Son sus libros, no hay ningún problema. Así que nosotros pues hemos tratado de primero indagar quiénes han estado autopublicándose para apoyarlos, pues como te digo, es un camote más grande que el tener una editorial, ¿no? Porque pues una editorial a veces ya la editorial tiene como sus canales bien definidos, pero un autor independiente pues no los tiene, entonces cuesta un poco más. Entonces en este caso queremos ayudarlos haciendo esta labor de difundirlos por medio de la venta de los libros que ellos tienen, incluso también de presentar los libros en el espacio, para que puedan pues darse a conocer, tanto en Quetzaltenango, que a veces nos quedamos aislados de lo que está pasando en la capital o en otros departamentos, así que también acercar a la población a estos escritores que están naciendo actualmente en el país. Entonces, pues nuestra relación pues, ha sido siempre muy cordial con todos y todas, y creo que debería ser importante para todas las librerías de Guatemala también hacer esta labor de buscar escritores, de buscar editoriales para apoyarlas, para que entre todos salgamos de esto, ¿no? Porque es un mercado complicado el de la literatura en Guatemala, siempre ha estado relegado a un segundo plano desde el gobierno como desde las empresas, ¿no? No se ha tomado en serio hasta hace muy poco por, no sé, razones económicas diferentes, por lo que han tratado de votar la Filgua, por ejemplo, pero actualmente pues eso debería ser como la consigna de las librerías, los escritores, las editoriales, los agentes literarios, los críticos literarios, ¿no? Que nos podamos apoyar entre todos y todas para generar un camino mucho más fácil que el que se ha trazado desde hace años, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, esto se liga directamente con la siguiente pregunta sobre el mercado literario en Guatemala, que ya que lo trajiste a colación, creo que incluso ya vamos hasta por factores políticos, ¿verdad? No solo el económico, etcétera, sino hemos visto, ya lo mencionabas vos, los ataques a la Filgua por razones meramente políticas. Hemos visto, y debo decirlo, de la derecha, ¿verdad? Una gran crítica porque creen que se le venden libros que van en contra de su forma de pensar, o que van en contra de los valores universales, que creo que no existe tal cosa, ¿verdad? Pero de la familia, la propiedad privada, etcétera. Entonces, sí, el mercado actual de Guatemala es muy complejo. Vos como librero, en este caso, ¿cómo ves el mercado literario de Guatemala? ¿Para dónde va? ¿Qué características tiene? Bueno, yo creo que hay varias vertientes, porque, por ejemplo, una que no se mueve es el mercado editorial escolar, ¿no? Ese pues, va fijo, algún pequeño cambio que pueda haber en el CNB, pero por lo demás va como muy encaminado a lo que se estableció desde hace 10 años, ¿no? Esa es una de las vertientes que de repente eso también influye mucho luego en los lectores, adolescentes, jóvenes y hasta nuestra edad, ¿no? Porque nos enseñan una literatura única, no nos dan como opciones más abiertas. Luego está justamente el otro sector, que es el juvenil, que está buscando todas estas novelas juveniles, todas estas sagas, todo esto que es comerciable a través de la televisión, a través de series, películas, etcétera, que son válidas, ¿no? Porque son lecturas válidas. Para mí no hay ninguna lectura obligatoria, ninguna lectura no válida. Lo que cada quien le guste leer está bien, según su ideología, según sus valores, según su ética. Este es otro sector, ¿no? Va encaminado mucho a todo este tema de la fantasía, de las sagas, de los libros que luego son películas, que es válido, pero que se maneja un poco también en la cultura, no sé cuál sería la cultura de ahora, hace como unos 10 años era la cultura Wicca, creo yo, que era toda esta gente que leía cómics, por ejemplo, y ahora se están pues, viviendo el sueño de que están en las películas, ¿no? Pero justamente esta vertiente de libros que es de adolescentes, que son de sagas,
se vivió hace 10 años con Crepúsculo, con los Juegos del Hambre, hace mucho más con Harry Potter y con El Señor de los Anillos, actualmente con toda esta saga de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. O sea, todo esto creo que es lo que va encaminado a cierto sector adolescente, pero también de nuestra edad, que también nos gusta toda esta cultura popular, digamos, en este sentido. Y luego creo que hay una vertiente sólida en Guatemala, que es la de buscar siempre la sociología, la filosofía, la historia, porque aunque no lo creamos, un gran sector de la población se sigue informando de lo que está pasando, sigue leyendo historia. Me sorprendió mucho que mi sobrino de 11, 12 años, hace como 3 meses me pidió que le regalara libros que hablaran sobre la guerrilla, sobre el conflicto armado, y pues estoy buscando libros acordes a lo que pueda leer él, ¿no? Porque no le puedo dar, por ejemplo, Masacres en la Selva, o darte el informe de Gerardi, porque son libros muy fuertes, ¿no? Entonces ando viendo como qué libros puedo como comprarle para que él lea esta parte de la historia. Imagínate un niño de 11 años que podría estar leyendo, no sé, otros libros, los libros infantiles, juveniles del Fondo de Cultura, que son hermosos, pero le interesa también este tema, y así como él hay muchos más personas que aún siguen interesadas. La parte del juego se sigue vendiendo muy bien en todos lados. Ahora que pues ha estado, por ejemplo, lo del caso Gerardi en HBO, pues se volvió a vender el libro de la autopsia, y la otra, ¿cómo se llama? En el caso Gerardi, se volvió a vender. Se sigue vendiendo mucho de los libros de sociología antiguos, ¿no? De Mario Payeras, por ejemplo, se siguen vendiendo muy bien. Entonces yo creo que son diferentes vertientes. Luego están las vertientes en Guatemala, que ha sido un trabajo muy extenso de todas las editoriales independientes, porque yo estoy consciente de ello, de la nueva literatura. Yo le llamo nueva literatura porque es la que está naciendo hoy, no puedo llamarla de una otra forma. Entonces, por ejemplo, la gente está leyendo todo esto nuevo, y eso se da mucho porque ya hay como un tema de solidaridad con tu contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo publico mi libro hoy, y mi contexto, más allá de apoyarme en económico, quiere saber por qué estoy escribiendo y qué estoy escribiendo, y eso me parece muy, muy interesante, porque quieren conocerte, más allá de que han tomado chelas conmigo, han comido conmigo, han jugado conmigo, quieren saber qué estoy pensando a través de la escritura. Entonces, es otra de las vertientes que se está manejando muy fuerte, que, como te digo, es un trabajo de las editoriales independientes y de los autores independientes que están autopublicados para que se logre. Entonces son varias vertientes, hasta esas vamos a ir, y creo que más adelante, cuando recordemos este podcast, vamos a darnos cuenta cuál fue la que tuvo más éxito, ¿no? Cabalmente. Fíjate que sobre el tema quisiera comentarte, hablabas de la nueva literatura. En Filwa de este año sucedió un fenómeno muy interesante, que fue con Bobby Kraft, que es un youtuber, ¿verdad? Rompió récord de asistencia, yo estuve ahí, incluso al día siguiente llegó Arévalo, el presidente electo, y aunque él llevó bastante, o sea, llegó gente a verlo, de verdad Bobby Kraft llevó 5 veces más, así de simple, ¿verdad? Y una venta loca de libros. Creo que por ahí, alguien me decía, no recuerdo ahorita quién, pero alguien me decía en esa feria, por ahí va la cuestión, ¿verdad? Creo que las redes sociales, en vez de convertirse en un enemigo, porque así lo ve mucha gente, ¿verdad? Es que la gente solo el teléfono ya no lee, pero en vez de convertirse en un enemigo, puede ser un buen aliado de la literatura, ¿verdad? Entonces, aunque Bobby Kraft lo que hace es un canal de YouTube sobre este juego de, ¿cómo se llama? Minecraft, ¿no? Minecraft, sí, exactamente. Sus libros son infantiles y no tienen nada que ver, por lo que entiendo, con Minecraft, pero lo usa como una plataforma, ¿verdad? Y obviamente pues eso fue lo que movió en esta ocasión. Entonces creo que por ahí podría ir la cosa, ¿verdad? Incluso... Sí, y fíjate que yo escuchaba un podcast de Alfaguara México, en el cual pues hablaba justamente la chica que lo conduce sobre los nuevos escritores que surgían en una sequía interesante que hubo en México, y ya pues se dio la tarea de empezar a indagar en esto de los influencers, en gente que hacía podcast, en gente que hacía videos en YouTube, etcétera, y se encontró con una chica que hacía podcast sobre feminismo y tenía muchos seguidores, y pues ella la invitó como a publicar algo,
y pues fue un éxito para Alfaguara este libro, ¿no? También como dejar ese tabú, ¿no? De pensar que los escritores son esas personas que van con la boina, que van de traje, que fuman con pipa, no sé, toda esta mitología que se tiene de un escritor, pues todos podemos escribir, y justamente hay esta literatura nueva, ¿no? Que es válida, como decirlo de Bobby Croft, Bobby ¿qué? Craft. Bobby Croft, ¿verdad? Que cabal fue de los que más, bueno, fue el que más gente tuvo en Fieldway este año. Sí, totalmente. Y de hecho, yo oigo mucho un podcast que se llama Leyendas Legendarias, que es sobre diferentes temas de crimen real y otras cosas. Y cabalmente ellos hicieron lo mismo, escribieron un libro de historias sobre crimen y sobre críptidos y otras cosas. Y entiendo que se les acabó, pero en cosa de una semana o dos en México, ¿verdad? Entonces sí, creo que por ahí podría ir un poquito, aunque ese ya es más trabajo de un editor, de estar buscando, ¿verdad?, estas nuevas cuestiones, más que de un librero. Para terminar, Manuel, quisiera que nos contes algunas reflexiones, o a qué reflexiones te ha llevado esta profesión de librero aquí en Guatemala. Bueno, pues la primera es romper el mito que la gente no lee. Eso es, para mí es mentira, ¿no? La librería vende libros siempre y la gente está interesada en leer siempre. Yo creo que los que repiten esto de que la gente no lee, es la gente que realmente no lee, ¿verdad? Porque no comprendo por qué lo dicen o lo decíamos. Pero esta es la primera reflexión, la gente lee y eso me alegra bastante. En un país tan golpeado como el nuestro, el leer es un privilegio, por supuesto, siempre ha sido un privilegio, pero que este privilegio lo estemos utilizando me parece bien, porque pues lo estamos explotando, no solo lo dejamos dormido. Y para mí es increíble, estoy agradecido con que este mito no sea cierto, ¿verdad? De que la gente no lee. Lo que pasa es que son proporciones diferentes, no vamos a leer lo mismo que lee México, porque México tiene más de que el quíntuple de población que Guatemala, ¿no? Entonces hay que tener también esa lógica. Yo lo entendí también, ¿no? O sea, no vamos a leer lo mismo que un país que tiene mucho más gente, que tiene mucho más librerías, mucho más editoriales, mucho más acceso a la educación, pero la gente lee, ¿no? Eso para mí es una relación muy clara, y que por lo que he estado muy contento con la librería. Y luego pues es un proyecto que está aquí en Xela con mucho amor, con muchas ganas de seguir hasta que nos dé las fuerzas, ¿no? Porque es un tema que también hay que tenerlo claro, ¿no? Que a veces son proyectos que pueden llegar a cansar, pero pues hasta que nosotros tengamos fuerza lo vamos a seguir. Y también invitarlos para que nos puedan visitar, la gente que escucha el podcast, que está en Guatemala, que está en otros lados, que quiera visitar Xela, pues bienvenidos, pueden venirse a darle una vuelta aquí al sótano, que siempre van a ser bien recibidos y van a ver acá libritos que les van a interesar. Y pues si tienen las ganas de que nosotros influenciemos en ustedes en algunos libros, pues con mucho gusto nosotros vamos a estar ahí platicando con ustedes. Y nada, pues estar atentos a la realidad de Guatemala. Yo creo que no tenemos que voltear la cara, sino más bien estar siempre alerta a lo que pueda pasar en estos últimos días, antes de que cambien de banda presidencial, porque prácticamente el sistema va a seguir similar, esperemos que no igual, pero seguramente va a ser algo similar, pero atentos a que no violenten nuestros derechos, y más que todo el derecho a ir a votar, que lo ejercimos muchas personas con la ilusión de tener la esperanza de que puede cambiar algo, ¿no? Yo creo que eso al final, creo que yo estoy usando todos los espacios para decir esto, ¿no? Que estemos despiertos, que estemos siempre conscientes de lo que esté pasando en nuestro contexto, que estemos bien informados, de que no nos dejemos influenciar por el Net Center, por páginas que son de información, por los canales oficiales que han existido más de 60 años en Guatemala, y que obviamente sabemos para quienes trabajan, sino buscar otros medios independientes, como también pasa en nuestro juego, ¿no? Editoriales independientes que apuestan también a publicar historia, a publicar temas que ya no se están publicando por censura. Eso, y apoyar a los autores. Si tenemos un amigo que escribe, alentarlo a publicar, no reírnos de él, no es el raro del grupo, sino una persona que les gusta hacer algo diferente a los demás, y apoyarlo. Creo que estamos en un momento de la historia mundial en el que la empatía, la tolerancia y el apoyo, el acompañamiento, más también la solidaridad,
va a romper con todo lo que está pasando en el país, ¿no? Y bueno, también solidarizarme con la gente de Palestina que está sufriendo un genocidio a manos de Israel. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Yo te doy muchas gracias por haber estado de acá, por compartirnos parte de esta experiencia tan interesante. Para terminar, solo contanos dónde pueden encontrar a la librería El Sótano, sus redes sociales, ¿verdad? Por si alguien, como dijiste, va a Shela y quiere visitarlos. Muy bien, estamos más activos en Instagram, estamos como @elsótanolb y estamos ubicados entre la Diagonal 12 y la Sexta Calle. Estamos en la mera esquina, así que no hay pierde, porque justamente estamos en la esquina de la Diagonal 12 y la esquina de la Sexta Calle de la Zona 1, a 3-4 cuadras del Parque Central de Quetzaltenango. Igual también hay un video de cómo llegar a la librería en nuestro perfil de Instagram para que puedan tener un poco más de conocimiento, y en Google Maps ustedes ponen El Sótano librería y les aparece la ubicación, en Waze también, y si piden Uber también ya está en Uber la ubicación, así que pues no hay mayor facilidad que eso, ¿no? Entonces pues los invitamos, estamos de miércoles a sábado únicamente de 3 a 8 de la noche, así que nos pueden visitar y pues bienvenidos. Excelente, muchísimas gracias, Manuel. Estamos en contacto entonces y nos vemos. Y esa fue la entrevista con Manuel Rodas de la librería El Sótano. Como siempre, mi nombre es Javier Martínez y pueden seguir al podcast en @CasamA, Facebook, Twitter e Instagram, así como @editorialCasamA en TikTok. También pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea. En la descripción del episodio también vamos a dejar las redes sociales de la librería El Sótano. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @Casama